Muy bien, tal como anunciábamos en los titulares, ya está junto a nosotros Bruna Fonseca. Ella es la directora del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Temuco, académica también de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la UCT, candidata a doctora en Ciencia Política. Ya doctora. Ya doctora, por suerte. Por favor, felicidades, Ya Bruna. Doctora, por suerte. Doctora en Ciencia Política entonces de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con especialización en Política Comparada y Relaciones Internacionales. Exacto. Además, magíster en Ciencia Política y licenciada en Periodismo. Exacto. Bienvenida. Bienvenida, Bruna. Gracias por acompañarnos hoy día. No, muchísimas gracias a ti por la invitación, Francisco. Bueno, nosotros contentos de que puedas estar acá, Bruna, para que podamos analizar también este mes y medio, ¿no? Estas 6-7 semanas del actual gobierno del presidente José Antonio Kast, quien durante los primeros días ya comenzó con medidas que han sido al menos polémicas y que hasta el día de hoy concitan también la atención mediática y además en algunos sectores la preocupación de las personas respecto a las medidas que se están adoptando. ¿Cómo han visto estas primeras semanas en ese sentido desde la mirada política, el análisis, Bruna? Bueno, las primeras semanas obviamente nosotros tenemos como más un termómetro que como un medidor de resultados, obviamente. A pesar de que el ritmo de la política ha cambiado harto, no solo en Chile, pero en todo el mundo, digamos. Pero me parece que acá hay un tema de a fondo bastante más estructural que está ocurriendo en Chile ya hace unos años y no tanto solamente de la política contingente. Yo, en términos generales, me parece que así como el gobierno pasado, el gobierno actual empieza dándose un poco cuenta de que los ritmos y las estrategias que utilizaron para ganar las elecciones no necesariamente se traducen en gobernabilidad o en apoyo. Son lógicas bastante distintas, incluso la lógica de la elección puede perjudicar la lógica de la gobernabilidad. Lo dijo en algún momento el expresidente Boric. Otra cosa es con guitarra, dijo en su momento cuando comenzaron a también tratar de implementar ciertas medidas que se dieron cuenta que era muy distinta del discurso hasta el relato. Hizo hace algunos días, ¿no? Una semana atrás, una cadena nacional, la primera cadena nacional del presidente José Antonio Kast, donde dio a conocer este plan de reconstrucción de Chile que tiene una serie de medidas principalmente económicas, 5 grandes ejes. ¿Cómo tuvo la oportunidad de ver esta cuenta pública, Bruna? ¿Qué opinión le merece también las medidas que se han planteado en este proyecto? Yo creo que ahí tenemos dos grandes ejes, ¿no? El eje de la seguridad y también el eje de lo que se dice, bueno, la recuperación económica, ¿no? En esos términos, lo que nosotros podemos observar, yo no pongo el tercer eje, perdón, ¿Sí? de la migración, porque me parece que la migración también entra en el paquete de la seguridad, ¿no? Es un tema que fue securitizado, ¿no? No solo acá, pero en otros países. Sobre las medidas, creo que ahí, ahí hay un tema bastante complejo que tiene que ver con si y cómo algunas medidas, como por ejemplo los impuestos corporativos, ¿no? La rebaja, se va a traducir, número uno, ¿no? En fomento a la economía o directamente en la producción de empleo. Y de qué tipo de empleo también, ¿no? Porque podemos hablar de diferentes tipos de empleo de calidad, etc. Y ese sería como el primer tema clave económico, cómo se traduce. Y en segundo lugar, cómo se comunica ese tipo de política a la población, porque sumado al tema de los combustibles, ¿no? También tenemos esta política que se basa, ¿no? O al menos intenta defenderse a partir de este punto de la generación de más empleos, de atracción de más inversiones a Chile. Lo que no queda claro es cómo eso se va a traducir. Hay todavía 4 años, ¿no? Por delante del nuevo gobierno del presidente
Kast, y dentro de estas primeras semanas ha habido también una crítica bastante directa respecto a la vocería. Usted además es licenciada en periodismo, ¿no? Un pasado muy antiguo. No tanto, porque es jovencita Bruna, pero conoce también el ámbito de las comunicaciones perfectamente, y hoy día probablemente el eslabón más débil de la cadena, ¿no?, de gobierno es efectivamente la vocería de gobierno, que ha sido fuertemente criticada. ¿Qué le parece a usted? También lo comentaba ahora recién, ¿no? El cómo se ha transmitido de pronto las ideas de legislar, de los proyectos, y también partiendo, como usted decía, por el alza de los combustibles, que ha sido un golpe directo también, probablemente con mayor impacto a la clase media de nuestro país, ¿no? Bueno, ahí también creo que no es solo un tema de las de capacidades o de la forma como vocería ha enfrentado estas polémicas situaciones, pero creo que tiene que ver con algo un poco más profundo, en el sentido de que lo que tenemos hoy es un gobierno que, digamos, bajo mi perspectiva, desde la primera vuelta, finalizada la primera vuelta, el gobierno, digamos, ya tenía una perspectiva de ganar, ¿no? Entonces, estamos hablando de un mes de gobierno, pero en mi perspectiva también estamos hablando de una especie de meses extra, ¿no?, que el gobierno tuvo para pensar en su plan de comunicación, en organizarse, etc. Yo creo que un punto también bastante complicado en el sentido de estas crisis, ¿no?, de comunicación adentro del propio gobierno y hacia afuera, es que este gobierno llega con una bandera de reconstrucción, de que hay crisis, etc., pero al mismo tiempo también criticando el gobierno anterior por su desorganización o por ser, si no me equivoco en español, amateur, ¿no? Y la impresión que pasó hasta ahora es también de cierta desorganización, de decisiones sobre la marcha, de ir, volver, y este mensaje no es solo que también pasó en el gobierno pasado, ¿no? Yo no estoy diciendo que no ocurrió, pero este mensaje implica no solo que las personas duden de que el gobierno sabe lo que está haciendo realmente, pero yo creo que más allá de culpabilizar gobiernos, me parece otra vez que es un tema más estructural, en el sentido de que los gobiernos chilenos de los últimos años se han construido mucho con base a un discurso de voy a arreglar lo que estaba malo antes y voy a traer de vuelta una realidad idílica, que ahí necesitábamos otro programa para discutir si existió o no en algún momento. Y una vez ganan las elecciones con ese discurso contingente, después se les hace muy difícil mantener esta línea argumentativa, porque este discurso de ganar elecciones, cuando lo traspasan para el gobierno, ¿no?, la forma de gobernar, lo que hace es aumentar la fragmentación interna, empieza a ser un gobierno de, bueno, hagamos eso y vemos cómo la gente reacciona, ir y volver, y hay una carencia como de proyectos de sociedad, de futuro, de largo plazo, lo que, una vez más, insisto, ha sido algo que tanto la izquierda como la derecha ha enfrentado en Chile. En este aspecto, usted lo comentaba también, Bruna, el gobierno se ha declarado un gobierno de emergencia, y organismos tanto nacionales como internacionales han señalado que no hay argumentos para decir que Chile esté viviendo o enfrentando una emergencia en ningún ámbito de nuestra sociedad. Esto, por supuesto, tiene una lógica probablemente efectista, no sabemos cuál es el fin último, pero ¿qué opinión le merece también ese concepto, puesto que de pronto enciende las alertas de algo que no es tal? Creo que hay muchos matices, ¿no? A nivel práctico, pensando más con la cabeza de quien hace las políticas públicas,
eso tiene una implicación internacional complicada porque, perdón, porque justamente cuando uno declara que un país está en emergencia, está en crisis, eso puede generar un efecto reverso a lo que el propio gobierno busca hoy, ¿no? Recuperar la inversión acá en Chile. Entonces, si soy un empresario, voy a dudar un poco de invertir en un país que está en crisis, que está en emergencia. Claro. A nivel más bien de las políticas públicas también, pero a nivel social, ahí también hay un riesgo bastante importante y ahí hablo no solo con propiedad desde mi área de estudios, pero también como brasileña de nacimiento, ¿no? En que cuando se plantea una idea de emergencia, sea en cual sea el ámbito, ¿cómo respondemos a las emergencias? De manera rápida, cómo podemos tapar es lo que hacemos. Entonces eso también cae en el riesgo de no solo mayor probabilidad de error, pero también de prácticas que en vez de mejorar pueden empeorar la situación de los ciudadanos. Y eso no vale solo en términos económicos, pero también en términos, por ejemplo, de la seguridad ciudadana también. Usted que también tiene experiencia en el ámbito de la mirada desde el punto de vista político-económico, hay desde el comienzo una disminución del 3%, ¿no? En todos los ministerios, en el presupuesto, lo que también ha sido comentado, apoyado por algunos, criticado por otros, respecto de qué sentido tiene cuando hay ministerios que tienen roles y miradas totalmente distintas. ¿Qué impacto realmente va a tener eso, por ejemplo, en las políticas públicas, en las políticas sociales? Y eso sumado a lo que usted comentaba también respecto a la baja en los impuestos a las grandes empresas, la baja, por ejemplo, a las donaciones, que impacta directamente a las personas con mayor poder adquisitivo en nuestro país, en desmedro de pronto de estos impuestos que pueden ser usados por las clases más necesitadas. Todo este conjunto de elementos realmente tienen un positivo futuro, una proyección que uno pueda decir si en realidad va en la línea correcta. Yo suelo decir que los politólogos no somos los mejores para hacer previsiones, salvo algunos casos bastante puntuales. Lo que yo veo, ahí voy a invocar un poco el análisis de Juan Pablo Luna también, que lo que vemos, digamos históricamente, ¿no? Es esta dualidad entre, la izquierda que defiende más Estado, más intervención, más deuda, versus una derecha que defiende, no sé, reducir el sector público, ¿no? Reducir ministerios, reducir costos, ser un Estado más pequeño y que también ahí se pueda arreglar las cuentas públicas porque eso generaría, ¿no? Más inversión, más empleo, etcétera, etcétera. Y Juan Pablo lo que bien observó hace poco, creo que lo dijo en algunos medios, y lo rescato porque me parece bastante preciso cuando dice que hay una serie de dinámicas sociales que se dan y que ya no son atendidas ni por el Estado ni por el mercado. Entonces, entre esas dinámicas están las perspectivas, por ejemplo, de futuro de los adolescentes, que no necesariamente hoy ven, por ejemplo, a estudiar con la universidad como el principal camino, el más rápido para el éxito. Tenemos también las ilegalidades, informalidades. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay todo un Chile que hoy está funcionando bajo dinámicas que no responden necesariamente a estas lógicas. Entonces, un Chile donde existe todo el tema del narcotráfico que se está instalando acá de manera, digamos, recién más similar a otros países.
Tenemos, bueno, la violencia en las escuelas y una serie de otros problemas, incluso en temas económicos, de cómo prosperar, etcétera, que no necesariamente hoy las personas creen que la fórmula que plantea el actual gobierno, que la fórmula que plantea la izquierda más tradicional, les sirve, les resuelve la vida. Y yo creo que cada vez es más compleja esta dinámica dentro de las democracias, ¿no? Hay una mirada que usted está comentando que tiene que ver con cómo se enfrenta o cómo se vive de pronto la realidad interna, pero esto también tiene una proyección internacional, lo decía usted también además, respecto a este gobierno de emergencia o de tenemos un estado en quiebra, que fue una frase desafortunada que salieron a reconocer también en los primeros días de gobierno, que proyecta una imagen de Chile o que podría proyectar una imagen de Chile al menos cuestionable o generar cierta incertidumbre en el mercado, en el concierto internacional, que es un elemento que también es clave para el desarrollo económico. ¿Cómo visualiza también el escenario de nuestro país en los próximos años respecto a esta mirada internacional? Entendiendo además que el actual presidente Kast es simpatizante del gobierno de Estados Unidos en ejercicio. Ahí, en el punto de las relaciones internacionales, creo que es el momento en que más aparece la cara más ideológica, ¿no?, del gobierno. No significa que sea malo ni bueno. No, no, claro. Pero que ahí rompe también un poco con ese discurso, como el primer discurso, ¿no?, en cadena abierta del presidente, que no estamos actuando desde la ideología, estamos actuando desde el pragmatismo, pero principalmente con relación a las relaciones internacionales, este pragmatismo desaparece y lo que vemos muchas veces son decisiones ideológicas. Esas decisiones pueden ser positivas o negativas de acuerdo con el sector económico, ¿no? Estoy hablando básicamente de inversión, de crecimiento, etcétera. Pero claramente tienen un rasgo, un direccionamiento mucho más hacia una derecha que actualmente ya hace unos años, se está articulando a nivel internacional, algo que en el pasado no ocurría tanto porque teníamos muchas veces una mejor articulación de las izquierdas a nivel internacional que de las derechas o de las ultraderechas. Exacto. En términos económicos, creo que ya mencioné, ¿no?, que sería cuando planteas que hay una emergencia, nadie quiere invertir en un país que está bajo una emergencia, o al menos durante la crisis. Emergencia. Exactamente. Ahora, en términos también políticos, hay una serie de señales que también son más preocupantes con relación a la salud democrática quizás, y que creo que en gobiernos de izquierda se han evidenciado mucho más, ¿no?, cercanía con regímenes que no son democráticos, mientras que en gobiernos de derecha han sido tolerados o simplemente no problematizados, ¿no? Y finalmente, cuando vemos la cercanía o no al gobierno de Estados Unidos, obviamente es muy diferente el peso que tiene Trump para, por ejemplo, hoy Europa, que para América Latina. Yo creo que en América Latina sigue teniendo como más fuerza, influencia, que en el caso de Europa, que incluso algunos líderes europeos que apoyaban a Trump están tratando de despegarse un poquito. Absolutamente. Llevando esto a la realidad regional, Bruna, usted como directora además del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Temuco, que es un centro que durante los últimos años ha tenido una importante presencia también respecto a conocer un poquito nuestra realidad local, investigar un poquito más. ¿Cuáles son las proyecciones que ustedes tienen en el trabajo, particularmente del Centro de Políticas Públicas, que ha asumido hace algunos meses, Bruna? Y me imagino que siempre pensando en cómo colaborar o contribuir con la región de la Araucanía, ¿no? Sí, completamente. Bueno, yo asumí formalmente el 1 de marzo. Entonces, literalmente. Claro. Pero desde que empecé a trabajar en la Católica,
los directores anteriores me involucraron en proyectos, entonces yo ya trabajo con el centro desde hace dos años y medio. Entonces, en ese sentido, ahora en la dirección, lo que hemos visto a nivel de nuestro trabajo tiene que ver con apuntar hacia, por ejemplo, más búsqueda de fondos de financiamientos de organizaciones internacionales, incluso del sector privado, ya que cada vez tenemos, digamos, menos posibilidades de, bueno, apuntar hacia fondos públicos, por ejemplo. Eso por un lado. Por otro lado, de manera incipiente, pero ya hemos visto como algunas señales de, como en todo gobierno, que algunas líneas de acción, algunas pautas se fortalecen mientras otras se debilitan. Particularmente en ese punto yo tengo una preocupación con relación a todo lo que son las iniciativas relacionadas a mayor incorporación de población, por ejemplo, vulnerable, digamos históricamente, ¿no? Marginadas, las mujeres, la población LGBTQI+, etc. Entonces, obviamente sabemos, ¿no? Que gobiernos más conservadores en la pauta valórica van a priorizar otras áreas, lo que no significa que esté mal esa priorización, pero como decimos, la política es la distribución de recursos escasos. Entonces, en ese sentido, lo que el centro ha hecho en los últimos años ha sido, y creo que va a seguir haciendo en términos de pautas, es integrar, ¿no? Algunas preocupaciones del gobierno de turno hacia líneas que son estructurales. Entonces, por ejemplo, recién cerramos un proyecto financiado por la Embajada Británica de fortalecimiento y capacitación de mujeres dirigentes sociales acá en la región. Entonces, yo creo que el centro también, así como los otros centros de incidencia de la universidad, nos ayudan a leer mejor la realidad, entender que la dinámica a nivel territorial es diferente de la dinámica política a nivel central y que muchas veces esas dinámicas rompen con esta división ideológica, porque no solo las necesidades son distintas de las personas, como también la forma en que la política funciona. Entonces, muchas veces nos toca sentar a conversar, a entender estas necesidades del territorio y actuar en función más de las necesidades que obviamente de las pautas político-electorales. Hay un desafío grande, nos parece, Bruna, en el trabajo que están desarrollando desde el Centro de Políticas Públicas. Te queremos agradecer la presencia, esta grata conversación también y ponernos un poco en contexto de lo que estamos enfrentando, también lo que estamos viviendo como país en este gobierno actual y en la previsión de los próximos años. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Francisco, un gusto. Bueno, ahí tenemos entonces a Bruna Fonseca, directora del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Temuco, académica de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, con quien cerramos el programa el día de hoy, agradeciendo siempre su preferencia, invitándolos a que nos sigan desde Talca y hasta Coyhaique a través de la señal 61 de Telefónica del Sur, canal 23 en la región de la Araucanía, señal abierta y todas nuestras plataformas digitales, todas las redes sociales nos encuentran como TVUCT y TVUCT Araucanía. Gracias a todo el equipo, nos vemos en una próxima edición.